Andercel acaba de romper su silencio sobre su ruptura con Kerem Bürsin y el mensaje que ha soltado te va a dejar helado. Prepárense porque el salseo viene fuerte. Estábamos todos pegados a las pantallas, esperando una señal, una pista, algo. Y justo cuando pensábamos que todo estaba perdido, que la historia de amor de estos dos ídolos turcos se quedaba solo en un bonito recuerdo, ¡bam! Hande decide hablar. Y no con un comunicado genérico, no. Con un mensaje que te sube y te baja la tensión a la vez. Para ser honestos, la cosa pintaba mal. Después de meses de rumores, de verlos cada vez más distantes, de que las fotos juntos desaparecieran como por arte de magia, pues ya nos íbamos haciendo a la idea, ¿verdad? Pero es que uno siempre se queda con esa espinita, con esa esperanza de que el amor triunfa. Y parece que en este caso, no ha sido así. Lo que yo creo que está pasando es que Hande, después de darle muchas vueltas, ha decidido que ya era hora de poner las cartas sobre la mesa. Quizás estaba cansada de que se especulara tanto, de que inventaran cosas, de que la gente metiera las narices donde no les llaman. Y bueno, ha elegido el momento perfecto para hacerlo, justo cuando todos estábamos medio resignados. El mensaje, ¡ay, el mensaje! No voy a decir que es fácil de digerir, porque no lo es. Habla de momentos duros, de un amor que fue real, pero también de caminos que se separan. Y lo hace de una forma tan cruda. Sin filtros. Como si estuviera hablando con una amiga íntima, contándole lo que le ha dolido, lo que le ha marcado. Y ahí es donde te toca la fibra. Porque sabes que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay personas con sentimientos, con corazones que se rompen. Muchos dicen que esto es solo el final de un capítulo y que quizás más adelante se reencuentren. Pero, ¿es posible sanar una herida tan profunda solo con unas palabras bonitas? Lo que yo sospecho es que las cosas están más serias de lo que pensamos. Que cuando alguien dice que un capítulo se cierra, es porque realmente se está cerrando la puerta. Y duele. Duele ver a gente que parecía tan compenetrada, tan hecha el uno para el otro, tener que tomar caminos separados. Pero bueno, no todo es drama, ¿verdad? También hay que recordar los buenos momentos. Y los que Hande menciona, son intensos. Se nota que hubo una conexión especial. Y eso, aunque duela ahora, es algo que nadie les va a poder quitar. Lo bonito de una historia no es solo el final feliz, sino también la intensidad de lo vivido. Me da pena verla así, porque es una mujer fuerte, pero creo que este mensaje es un paso importante para ella. Es como un grito de liberación, de dejar atrás el dolor y empezar a reconstruir. Y eso, al final, es lo que todos deseamos para ella, ¿no? Que encuentre la paz y la felicidad. Pero ahora, la pregunta del millón para ustedes. ¿Creéis que este mensaje es definitivo o Hande solo está diciendo adiós para empezar de nuevo y, quién sabe, quizás volver a empezar con Kerem en el futuro?